quiero hablarte acerca de la gracia, pero de una manera muy especial. Yo quiero hablarte de la gracia que siempre triunfa. La gracia que siempre triunfa. Y yo quiero decirle, lo suelo decir, lo he repetido muchas veces, que Dios es el vencedor. La historia bíblica registra un Dios que no ha perdido batallas. En algún momento, uno de los reyes de Israel se encontraba en serios problemas llamado Josafat, y cuando Dios se presentó a ellos, cuando ellos buscaron a Dios, Dios les dijo sencillamente a Josafat y a todo su pueblo: no se preocupen, no es de ustedes la batalla, sino es mía, y yo los voy a librar. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que no conoce derrotas. Qué lindo es saber que Dios siempre estará al control, aún a pesar de lo que vemos. Qué lindo es saber que Dios jamás ha perdido una sola de las batallas. Indiscutiblemente Dios se retirará de la historia. No es que se retirará, sino que la historia terminará mostrándole al mundo que Él sigue siendo el vencedor. Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso quiero hablarte de la gracia que siempre triunfa. Y en el libro de Santiago, en el capítulo 12, en el verso 13, hay un versículo que nosotros conocemos mucho, que siempre nos quedamos con el primer enfoque y nos olvidamos de cómo termina este versículo. Ahí en Santiago capítulo 2, verso 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Pero fíjese cómo termina este versículo, diciendo: pero la misericordia triunfa sobre el juicio. La Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo, dice que la compasión triunfa en el juicio. Qué lindo que es saber que a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, qué lindo es saber que a pesar de todo lo que nos rodea, siempre la gracia de Dios va a ganar. Siempre es Dios, el Dios de amor, que estará al control y siempre ganará. Y no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán sea la desesperación que te está embargando, ni todo lo que te está rodeando, la gracia triunfará. La gracia triunfará aún sobre el juicio. Yo quiero que usted por un momento preste atención a eso que está ahí escrito, porque hay una verdadera batalla que se libra alrededor y dentro nuestro. El bien y el mal pelean encarnadamente por lograr la victoria. Sin embargo, y a pesar de tanta oscuridad reinante, existe una victoria predeterminada que solo se alcanza mediante la aceptación, y es la gracia bendita de Dios. No importa lo que nos esté rodeando, no importa cómo nuestro alrededor parecería que es una guerra descarnada, no importa que el bien y el mal están en una puja constante, todo el tiempo debemos saberlo. Pero sin embargo quiero advertirte que hay una victoria preestablecida, y esa victoria preestablecida se encuentra en la gracia bendita de Dios. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la gracia? ¿Qué sería de la vida de un cristiano que no conozca la gracia de Dios? Pero si esta bendición de nacer de nuevo, de vivir una nueva experiencia de vida, de novedad de vida, tuvo que ver con ese encuentro maravilloso con la gracia de Dios. Abracé el Evangelio, amo el Evangelio, porque entendí que el Evangelio de Jesucristo es la oportunidad de empezar de nuevo, no importa cómo haya sido mi vida, la gracia. Hemos escuchado tanto, hemos hablado tanto, y quizás por saberlo tanto, muchas veces de tantos años como cristianos nos vamos olvidando de qué se trata el Evangelio de Cristo. Y de eso te quiero hablar. La definición de la palabra gracia, cuando tenemos que hablar de ella, es muy notable observar que la gracia dice que es el don o el favor, el regalo de Dios no merecido, que se acepta sin remordimiento. Los regalos no se merecen. El regalo de Dios nunca se ha merecido. Y cuando tenemos que buscar la definición de esa palabra tan notable, cuando tenemos que buscar la etimología de la palabra, nos damos cuenta que llegamos a la sencillez de entender
que la gracia es el don, es el regalo de Dios no merecido. No hiciste nada por lograrlo. Ahora, sin embargo, la gracia tiene una connotación muy importante con la misericordia de Dios. Y son dos expresiones que tenés que tener muy en claro. La misericordia, dicen los que saben, que es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Es el corazón de Dios inclinado a la miseria humana. Quiere decir que la gracia es el regalo no merecido, pero la misericordia, que van de la mano, es esa virtud que solo tiene Dios. No está en nuestra naturaleza humana y por eso quizás nos cueste tanto entenderla. Porque la virtud es una virtud divina que inclina el ánimo, el corazón de Dios a la miseria humana. Por eso usted habrá leído en los evangelios que cuando Jesús andaba por la calle dice que sentía compasión por la gente. El corazón de Dios inclinado a la miseria humana, a sus desastres, a su mala calidad de vida, a todo lo que le estaba pasando. ¿Qué sería de nuestras vidas sin esto? Desde la hora cero el ser humano ha necesitado la gracia de Dios, ha necesitado de la virtud y ha necesitado del atributo que solamente Dios exhibe de su autoría exclusiva. ¿Cómo hemos necesitado la gracia de Dios para volver a empezar? ¿Cómo hemos necesitado la misericordia de Dios para seguir adelante? ¿Cuántas veces has tenido que buscar a Dios como el primer día? ¿Cuántas veces tuvimos que buscar a Dios de rodillas como el primer día? Y cada vez que hemos doblado rodillas delante de Él y hemos buscado el rostro de Dios, la misericordia de Dios siempre nos ha alcanzado. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la misericordia de Dios? Nadie se puede arrojar el derecho de creerse tan santo o tan merecedor de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo no merecido. Es la virtud de Dios, el corazón de Dios inclinado a la miseria humana. Es Dios mirando tu necesidad más cruel y decidiendo socorrerte, levantarte. Yo el miércoles escuchaba cuando Ariel contaba de cómo Dios empezó a restaurar su vida. Y yo dentro mío, mi corazón se conmovía porque yo también soy testimonio de eso. Como hundido en el fango, desesperado, sin saber a dónde ir, sin futuro, con 20 años pensando que mi vida se había terminado. De repente la gracia, el regalo no merecido, la misericordia de Dios, el corazón de Dios inclinado hacia mi propia miseria, ha decidido rescatarme y levantarme. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la gracia y sin la misericordia? Es cuando Dios decide restaurarte, levantarte. Es por eso que la Biblia nos enseña a lo largo de toda su historia cómo Dios siempre rescató a la humanidad. No lo abandonó a su propia suerte, no lo dejó tirado en el camino y mucho menos a sus hijos. Dios le revela a Moisés en el desierto: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he visto sus lágrimas. Y he decidido, Moisés, he decidido levantarlo. He decidido restaurarlo, salvarlo, rescatarlo. He decidido quitarlos de la mano de lo que los oprimen. Dios nunca se disoció de la suerte de sus hijos. Dios nunca nos abandonó a la merced de lo que pasa a nuestro alrededor, sino que en algún momento Dios sencillamente nos miró y nos reconoció. Así Dios le dice a Moisés que miró Jehová la opresión de su pueblo, y no solamente la miró, sino que los reconoció. Y vaya que necesitamos que Dios mire la situación de Argentina, que Dios mire la situación de nuestros países. Vaya que necesitamos un acto de misericordia de Dios, la gracia bendita de Dios que se derrame sobre nuestra nación. Dios nunca abandonó a su pueblo a la merced, ni a sus hijos, que se arreglen como puedan. Sencillamente Dios decidió a lo largo de la historia actuar basado en su amor incondicional. Nos cuesta mucho entender esto, porque es una virtud divina. Y nos cuesta mucho entender de qué manera nosotros nos llenamos de rencor, de odio, de bronca, cuando alguien nos defrauda. Pero Dios no actúa de esa manera. Y por eso la Biblia nos cuenta, en el Salmo 36, podría haber elegido 100 salmos. Hoy habré leído 100 salmos, no quiero exagerar,
Es impresionante la Biblia cómo habla de eso. Pero el Salmo 36 dice: Jehová, hasta los cielos tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Hasta los cielos es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, dice el Salmo, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. A un cansado Jeremías, a un frustrado Jeremías, a un hombre que por algún momento pensó que hasta su obra había sido en vano, un hombre que vio el dolor de su pueblo, que vio la tragedia de su nación a quien amaba. Jeremías no era de los que hablaban de labio y se tomaban un avión para irse. Jeremías era de los que estaban ahí en medio del dolor de su pueblo. Y sencillamente en un momento le dice a Dios: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Porque clamé, grité, pero no pasó nada. Y sin embargo Dios le responde a Jeremías en el capítulo 31, verso 3, que Él se manifestó a su vida hace ya mucho tiempo, diciéndole una frase que a mí me conmueve: con amor eterno te he amado, Jeremías, por tanto he decidido prolongar mi misericordia sobre tu vida. A un cansado Jeremías, a un frustrado Jeremías, a un hombre que viendo a su alrededor el dolor que lo embargaba, sintiéndose parte de ese dolor, Dios le dijo: sin embargo, con amor eterno, un amor que no conoces, con amor eterno te he amado, Jeremías, y te he amado tanto que he decidido prolongar mi misericordia sobre tu vida. Por eso, con justa razón, en su libro de Lamentaciones decía, y hablando de la misericordia de Dios, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Qué lindo es pensar. Qué lindo es pensar que no todo está perdido. Qué lindo es pensar que no todo se cayó. Qué lindo es saber que cada mañana la misericordia de Dios estará a nuestro favor. ¿Será que Dios no ve tu dolor? ¿Será que Dios no ve lo que nos está pasando alrededor? ¿O será que este es el momento para experimentar la gracia bendita de Dios? La gracia triunfa, siempre triunfa, aún sobre el juicio. Miqueas dice que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita. Quiere decir que cada acto de amor, cada acto de misericordia de Dios fue un deleite. Dios rescatando su creación siempre. Dios no te va a dejar abandonado, ni te va a dejar caído en el camino, sino que Él tendrá compasión de tu vida porque te ha amado con amor eterno. Y eso está en nuestro corazón. Hoy, cuando vemos todo lo que nos pasa, será el tiempo para disfrutar, para vivir y para experimentar la gracia de Dios. Es por eso que un día Jesús, frente al cuestionamiento de los religiosos de su época, cuando se había sentado en la casa de un pecador llamado Mateo o Leví, que era cobrador de impuestos, y dice que muchos publicanos y prostitutas, cuando vieron que Jesús se alojó en la casa de un pecador, fueron, porque no era normal. No era normal que alguien tan sagrado y consagrado se junte con los pecadores. Y sin embargo Jesús en la casa de Mateo, de Leví, rodeado de pecadores, muchos religiosos lo cuestionaron, muchos le dijeron: mira cómo se junta con pecadores. Y Jesús los mandó a un lugar bien determinado. Jesús dice que escuchando o sabiendo los pensamientos dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Id y aprendan. Mire qué lección. Vayan y aprendan de una buena vez. Vayan ustedes que tienen todos los libritos sagrados, que tienen todas las respuestas. Vayan que ustedes saben todos los misterios de Dios. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No importa cómo es tu vida, no importa cómo es tu entorno, ni siquiera importa cómo es tu prontuario. La misericordia de Dios está abierta para todo aquel que le recibe. La gracia de Dios está ahí para levantarte, cambiar tu vida, cambiar tu destino y hacer nueva todas las cosas. Ese es el evangelio que creemos. La oportunidad de cambiar de vida. Vayan y aprendan.
Por eso el apóstol San Pablo, cuando tiene que hablar de Cristo, dice a los corintios: bendito sea el Dios y Padre, Padre nuestro, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Ese es el Padre de la misericordia. Jesús sabe entendernos y conocer nuestro corazón. Pablo a los Efesios le dice que nuestro Dios es rico en misericordia, y es tan rico en misericordia y tiene tanto amor con que Él nos amó, que aún estando muertos en delitos y en pecados, Él se jugó por nosotros. Qué interesante. Él se jugó por mí. Yo no podía entender que Él se haya jugado por mí. Pero es la gracia de Dios. Es lo que no podemos entender. Es que es lo que nos gusta cuestionar. Y hasta hay veces que nos cuestionamos y decimos: pero es imposible. Pero la gracia de Dios siempre triunfa, porque está basada en el amor de nuestro Dios. Por eso en esta tarde a mí me gustaría hacerles notar de que nadie, ni siquiera los cristianos, puede prescindir de la necesidad de experimentar la gracia de Dios, de vivir la misericordia de Dios. Así que la pregunta que seguramente te estarás haciendo es: ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo experimentar la gracia de Dios? Y en primer lugar, quiero que tomes nota, porque lo primero que tendrás que hacer es entrar en contacto. Entrar en contacto con lo sobrenatural. Entrar en contacto con ese mundo celestial. Entrar en contacto con algo que no es natural ni supuestamente lógico. Es entrar en contacto con Dios, porque Él es la fuente. No hay forma que podamos experimentar la gracia de Dios si no tomamos contacto con Dios. Ahí usted lo puede notar en el libro de Éxodo a Moisés. Un hombre que tuvo que aprender esta lección, y parece contradictorio, pero no lo es. El legislador de la ley. El que fue capaz de escribir las leyes de Dios y las prestaciones de Dios. Sin embargo, tuvo que aprender la lección de su vida. Derrocado, desterrado de su posición. Dice la Biblia que era hijo de la hija de Faraón, pero ahí lo tenemos en el desierto, totalmente desterrado de esa posición. ¿Cuántos planteos y cuántos pensamientos habrán asolado la vida de Moisés cuando él era hijo de la hija de Faraón? Era supuestamente heredero del trono de Faraón también. Pero lo cierto es que ahí estaba en el desierto, desterrado de su posición, sin un mango y en el desierto. Yo no sé si te sentís familiarizado, pero Moisés estaba en el desierto sin un mango, ajeno de las riquezas que él mismo, dice Hebreos, desestimó, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rechazó las riquezas de Egipto y ahí lo tenemos, en el desierto, sin un mango, olvidados por todo y cuidando las ovejas de su suegro. Peor no se puede estar. Ahí lo tenés a Moisés, prófugo de la justicia por homicidio culposo. Por si usted no lo sabe, Moisés estaba prófugo de la justicia. Había asesinado con premeditación y alevosía a un egipcio, y eso le costaba la cabeza por más que era el hijo de la hija de Faraón. Prófugo de la justicia, sin un mango, en el desierto, totalmente alejado de toda su gloria. Un escabroso pasado, escúcheme bien, basado en la adoración de múltiples dioses que se conocían en Egipto, como parte de su realeza y de su estrategia militar. La historia dice que Moisés era un alto comando en jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto. Fue uno de los estrategas militares más curiosos, más interesantes, y es Esteban en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, que dice que Moisés era poderoso en palabras y en obra y era instruido en toda sabiduría de los egipcios. Como todo instruido en la sabiduría de los egipcios, también le correspondía ofrecer sacrificios a distintos dioses. Ahí tenemos a Moisés, totalmente derrumbado en su estrategia, totalmente oculto, escapándose de la justicia, pobre, sin un mango, desterrado y olvidado. Peor no se puede estar.
Y capaz que vos algún momento dijiste en tu vida, peor no me puede ir. Peor no le podía ir a este hombre. Que durante 40 años tuvo que escaparse de la justicia y siendo prófugo de la misma, habiendo perdido toda su herencia en el desierto sin destino. De repente en el capítulo 13, en el versículo 1, empieza a contarnos la historia que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Quiero que entres en contacto con mi mundo, con el mundo celestial, con el mundo sobrenatural. Quiero que te quites el contacto tuyo con el medio terrenal. Quiero que te quites todo lo que te impida entrar a mi territorio, porque el territorio que vas a entrar es un territorio sagrado. Moisés tuvo que entrar en contacto con Dios. Y cuando entras en contacto con Dios, a su territorio, cuando empezás a tocar tierra sagrada, entonces la gracia de Dios se va a manifestar porque estás en su lugar. Ve, por tanto, le dice Dios a Moisés, ahora sí tendrás que ir a liberar a mi pueblo. ¿Por qué le digo todo esto? Siempre me gusta decir que no es importante cómo se empieza, sino cómo se termina. Usted conoce de memoria la historia de Moisés. Y usted sabe cómo fue su pastoreo durante 40 años y lo que hizo por su nación. Y que era un hombre poderoso y Dios lo levantó y lo restauró. Hizo temblar ante sus ojos a Faraón y lo restauró en imagen. Lo levantó sobre la casa que lo persiguió. Le demostró que Dios es un Dios de restauración. Y le demostró que su sentido tenía un propósito bien definido. Dios lo usó milagrosamente, extraordinariamente a Moisés. Pero cuando va a terminar sus días, cuando Moisés escribe sus últimas letras, cuando le toca despedirse de ese pueblo que pastoreó durante 40 años, Moisés va a escribir una bendición sobre las 12 tribus a las que él pastoreó. Y es interesante que en los últimos capítulos de Deuteronomio usted empieza a ver cómo Moisés se despide de las tribus. Se despide de la tribu de Judá, de Leví, de Simeón. Habla de todas las tribus, pero esencialmente va a hablar de una tribu de una manera muy especial. Y va a decir algo que a mí me sorprendió. Porque cuando le va a escribir a la tribu de José o a los descendientes de José, recuerden ustedes que José fue el que los introdujo a Egipto y los que los levantó. Y usted sabe quién fue José. Entonces cuando Moisés tiene que hablar de José al final de su vida, estoy hablando precisamente en el capítulo 33 de Deuteronomio, dice que Moisés dijo, a José le digo, bendita de Jehová sea tu tierra. Mire qué cosas lindas va a decir Dios de un hombre como José que le creyó a Dios. Y entonces le dice a José, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor. No le va a desear cualquier cosa, le dice con lo mejor. Dios tiene la mejor bendición para tu vida. Dios no te va a dar lo que le sobra. Dios no te va a dar para que te conformes, con lo mejor. Bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Mira lo que le está diciendo Moisés a José. Josecito, que Dios te bendiga con lo mejor del cielo, con lo mejor de la tierra y con lo mejor de debajo de la tierra. Que te bendiga hasta en el rocío. Lo que está diciendo Moisés, que Dios regule el rocío sobre tus campos. Que te dé lo mejor de lo mejor. Y es cuando Dios te dice, yo tengo la mejor bendición para darte. Yo no tengo nada que me sobre, tengo lo mejor. Josecito, que Dios te bendiga con lo mejor del cielo, con lo mejor de la tierra y con lo mejor del abismo. Pero sigue. Con los más escogidos frutos del sol. Mire qué interesante. Con los más escogidos frutos del sol. Con el rico producto de la luna. Vaya a saber de qué se trata. Seguramente el efecto lunar sobre las cosechas, sobre los campos. Porque le dice con el rico producto de la luna.
con el fruto más fino de los montes antiguos. Esa gente sí que sabía lo mejor. Moisés también sabía lo mejor, lo más fino. Hasta te está hablando de excelencia. Ya no te está hablando de cualquier cosa, te dice con los productos más finos. Está hablando de gourmet. Está hablando de lo más rico. De lo más rico de lo que pudiste haber probado. Es como pensar en las lasañas de Doña Carmela. Es como pensar en los productos más ricos. Es como pensar los vareniques de Doña Pola. Es pensar en lo más fino. Y Moisés le está diciendo a José todo eso. Y usted me dice, ¿qué me está queriendo decir? Padre, siga conmigo. Y le dice, con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Que te bendiga con los productos más finos, con la abundancia de los collados. Moisés está hablando de abundancia, está hablando de cosas finas, te está hablando de lo más rico, de la excelencia, de lo sublime, de lo mejor. Mire lo que hace Dios con un hombre que le cree a Dios. La nación de Israel fue salva por José. Y José tuvo que pagar el precio que tuvo que pagar para sacar a su nación de la pobreza y llevarlo a la tierra de Gosén, que era la tierra más rica de todo Egipto. Y cuando Moisés tiene que pensar en José, le desea lo mejor. Le dice, Josecito, por lo que has bendecido al pueblo de Dios, que Dios te bendiga y hace todo ese desarrollo. Pero termina ese versículo diciendo algo que a mí me estremece. Porque le dice, después de todo ese bien que le desea, le dice Moisés, y la gracia, y utiliza por primera vez la palabra gracia. Si es el legislador, sin embargo Moisés en Deuteronomio no cierra el Pentateuco sin decir esa palabra estremecedora, y la gracia, el regalo no merecido, la compasión de Dios inclinada a la miseria más profunda humana, le dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la frente y la cabeza de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Moisés le desea a Josué, a todo su pueblo, a José, que la gracia venga sobre la frente de esa tribu. Pero dice, y la gracia que habitó en la zarza. Fue la zarza la que 40 años atrás lo llamó. Entonces Moisés termina su vida reconociendo que esa zarza que lo llamó en el peor de sus estados era la manifestación de la gracia bendita de Dios. Cuando esa zarza lo llamó, cuando esa zarza le dijo, Moisés, Moisés, vi la aflicción de mi pueblo, ve y desciende. Él se dio cuenta que fue la gracia de Dios porque él no merecía ser llamado por Dios. Él no merecía que Dios lo levante como un líder, había cometido demasiados errores. Pero Moisés recuerda a la zarza como la gracia de Dios. Y no dejó de llorar porque hace 35 años, cuando Dios me llamó a mi vida con apenas 14 años, me hablaron de la zarza. Y me dijeron que la zarza era un arbusto que no servía para nada, pero Dios la usó y la eligió para que no se gloríe en nada, no tenía nada de qué gloriarse, pero fue encendida por el fuego de Dios. Y Moisés le dice a José, y la gracia que ha visto en la zarza, yo he sido llamado por gracia, yo he sido rescatado por gracia, yo he sido restaurado por Dios, por gracia. Por eso Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque vas a entrar en contacto con el mundo sobrenatural, con el mundo celestial. Y acá la gracia, el regalo de Dios, corre. Entre todos los deseos, Moisés le termina diciendo a José, que nunca te falte la gracia, Josecito.
Que nunca falte la gracia. Y para los tiempos que corren en nuestra nación, en nuestro país, con el profundo dolor que sentimos por nuestra nación, si hay un deseo que le quiero dejar a la iglesia, si hay un deseo por el cual doblo rodilla todos los días, es que Dios derrame su gracia sobre nuestra nación, que sea la zarza de Dios, la gracia de Dios demostrada con amor eterno sobre nuestras vidas, y entonces seremos salvos, restaurados, liberados, con lo mejor de la tierra, con el producto más fino de la luna, con las cosas escogidas por Dios. Cuando entras en contacto con Dios, entonces te das cuenta que puede ser. Cuando entras al lugar santo y entras en contacto con lo celestial, entonces te das cuenta que puede suceder. Porque es Dios diciéndote con amor eterno: nada de lo que hayas hecho me importa. Solo me importa tu corazón si estás dispuesto a dármelo hoy. ¿Cómo experimento la gracia de Dios? No solamente entrando en contacto con Él, sino mire lo que dice ahí, escuchándolo a Él. Se lo vivimos diciendo, se lo repetimos incansablemente y se lo vuelvo a repetir. Kukutsune, te lo vuelvo a repetir. Es tiempo de silenciar las voces que nos rodean. Escuchar solo lo que Dios quiere decirnos. Es tanta la mala información que nos rodea que nos llena de temor y espanto. Es tanta la carga negativa. Estaba escuchando hace poco uno de los científicos que más leo, que es Manes, diciendo que es tanta la carga negativa que nos rodea, tanta la influencia de malas noticias, que nuestras cabezas están por explotar. Y es hora de silenciar esas voces. Es hora de no escuchar tanto lo que nos rodea. Es hora de callar la mala información que nos llena de temor y espanto. Pero cuando vamos a Dios, cuando vamos a Él, y cuando nuestra alma cansada y atribulada y agobiada, somos capaces de escucharlo a Dios, entonces revive la esperanza. Entonces nos pasa que cuando lo escuchamos a Dios, por encima de todas las voces, cuando priorizamos escucharlo solamente a Él, algo pasa. Y lo va a describir precisamente el Salmo 45. Algo pasa en escuchar a Dios. Algo pasa cuando las palabras de Jesús son verdad en nuestra vida. Algo nos pasa. Cuando dejamos de escuchar la mala información, cuando ya no escuchamos ni nos nutrimos con tanta mala onda, y de repente nos atrincheramos a escuchar lo que Dios quiere decirnos, nuestra esperanza se renueva, nuestra alma agobiada empieza a encontrar consuelo porque sencillamente lo de Dios es distinto. En el Salmo 45, verso 1 dice: rebosa mi corazón con palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre tus labios. La gracia de Dios se derramó sobre sus labios. Y entonces cuando lo escuchás a Él, la información es otra, porque es la gracia de Dios sobre los labios de Él. Por eso, cuando Jesús se manifestó, estaba en su pueblo y le dieron el libro de Isaías. Yo quiero decirte que toda la semana se leía el libro de Isaías. Y si no toda la semana, todos los meses. Y se le fue dado el libro donde decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y entonces Jesús, tomando el rollo delante de todo, empezó a hablar la palabra. Esa palabra la escuchaban siempre, esa palabra se leía siempre, pero algo fue distinto. Era Jesús. Y como la gracia se derramó sobre sus labios, las palabras que Jesús hablaba no era un tema de contenido. No era un tema de lo que decía la letra, era un tema del que la hablaba. Toda la semana, todos los meses se recitaba, pero nunca pasó nada. Pero cuando Jesús se paró, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para liberar a los oprimidos, para traer vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Dice que la gente se asombraban de las palabras de gracia que salían de su boca. No fue lo mismo.
Cuando lo escuchás a Jesús, cuando lo escuchás a Él hablándote, Él tiene palabras de sanidad, Él tiene palabras de consuelo, Él tiene palabras que te libran, Él tiene palabras de esperanza, Él te levanta del caído que estás, Él te levanta de esa postración y te dice, yo puedo con tu vida. Por eso es tiempo de escucharlo a Él. Son palabras que sanan, que liberan, que llenan de esperanza y que producen vida. Por eso dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, el que tiene sed, venga a mí, beba, y de en su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que la gente quedó asombrada por las palabras. Y los alguaciles dijeron, jamás ningún hombre nos habló como este. ¿Cuál era la diferencia? Que la gracia de Dios estaba en sus labios. Y cada vez que lo podés escuchar a Jesús, cada vez que te encontrás con su misericordia, lo que vas a escuchar te va a alentar, te va a levantar, te va a transformar, porque las palabras de gracia saltan de su boca. Por eso el centurión dijo, no te molestes en venir a mi casa. Di la palabra. Di la palabra y mi siervo se va a sanar. Y Jesús dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe. Las palabras de gracia. Cada vez que vas a Dios vas a encontrar palabras de gracia, palabras de consuelo, palabras de esperanza. Y hoy cuando ni siquiera los que nos tenían que dirigir saben hacia dónde nos dirigen. Hoy cuando estamos a la merced de no sé quién. El otro día un periodista, escuché en un noticiero muy conocido, decir de una manera burlona, dijeron, estamos a la buena de Dios. Ojalá que estuviéramos a la buena de Dios, pero esa palabra es despectiva, es decir, bueno, somos un desastre y estamos a la deriva, como diciendo el último recurso a la buena de Dios. Ojalá estuviéramos en las buenas de Dios, ojalá estuviéramos en las manos de Dios, porque si estuviéramos en las manos de Dios hubiéramos escuchado sus palabras, hubiéramos escuchado sus consejos y nuestra nación no sería el caos que hoy es, producto de la corrupción, de hombres fraudulentos que han robado a tajo y destajo nuestra nación. Pero cuando voy a Dios, Él tiene palabras de gracia y Él nos vuelve a decir que confiemos en Él, que Él está con nosotros. Por eso es Juan que dice, y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando ves la gloria de Dios, ves la gracia de Dios. Y dice Juan, y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, de su plenitud tomamos todo. ¿Qué estás tomando? ¿Qué palabra estás escuchando? ¿De qué te administras? Y de su plenitud tomamos todo. ¿Cuál es tu fuente? TN, América, la nación más. Esa es tu fuente. Ve a la fuente de Dios. Ve a esa fuente y las palabras de gracia te sorprenderán. Él te dirá cosas que nadie te va a decir. Y voy a terminar, porque si usted quiere experimentar la gracia, usted va a tener que entender cómo funciona la gracia de Dios. El apóstol San Pedro dice que Dios es Dios de toda gracia. Él tiene toda la gracia para salvarte. No es que solamente Dios tiene la gracia para salvarte a vida eterna. No, dice más el Dios de toda gracia. O sea, toda gracia, toda tu vida. Más el Dios de toda gracia. Dios es llamado Dios de toda gracia. En Él encontramos toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por si usted no lo sabe, usted tiene un lugar donde ir, que es el trono de la gracia. Dice Hebreos, acérquense con confianza. Acérquense con confianza al trono de la gracia. Acérquense, vengan al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona así. Cuando usted tiene una necesidad, cuando usted está mal,
cuando usted tiene y necesita un milagro de Dios, hay un trono llamado el trono de la gracia. Y Hebreos dice, vengan al trono de la gracia y acérquense para recibir socorro. Para recibir el oportuno socorro. Dios es el Dios de las 11:59, el oportuno socorro. ¿Cómo funciona esto? Clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo funciona esto? Cuando las cosas están mal o cuando las cosas están bien, hay un lugar donde ir y es el trono de la gracia, el trono del favor de Dios, el trono del regalo de Dios. Así funciona. Y así es. Entendiéndolo. Pero sobre todo, mire lo que dice ahí. Entendiendo que esto tiene nombre y apellido. La gracia de Dios tiene nombre y apellido. Y se llama Jesucristo. Dice la Biblia que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es Jesucristo porque fue la expresión de amor de Dios. Y la gracia tiene nombre y apellido, Jesús. Y es por eso que la palabra dice en Romanos que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios tiene nombre y apellido, se llama Jesucristo. No la rechaces. Rechazar la gracia es rechazar a Cristo. Rechazar su gracia es rechazar a la demostración de amor más sublime de Dios, y es Jesucristo. Por eso en esta noche, todos juntos, vamos a hacer lo que una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años y había gastado todo y ya no tenía más solución. Ella dijo, yo solo voy a hacer algo. Yo me voy a acercar y voy a tocar a ese que se llama Jesús y me voy a poner en contacto con Él, porque la gracia tiene nombre y apellido. Si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva. Y dice la Biblia que vino y lo tocó y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. La gracia tiene nombre y apellido, es Cristo. Recibe a Cristo. Entroniza a Cristo en tu vida, en tu familia. Pon a Cristo en su lugar en tu vida y la gracia fluirá y la sanidad vendrá y la prosperidad vendrá y la restauración vendrá. Pon a Cristo en su lugar. Pon a Cristo en tu corazón. Pon a Cristo en el centro de tu familia y verás la gracia de Dios. Termino en esta noche. Me tengo que apurar, perdón. Que hay 3 consejos finales que tenés que tomar nota. El primero, la gran pregunta de todos los seminarios, la gran pregunta de todos los teólogos. ¿Se puede perder la gracia de Dios? Se lo voy a responder con un versículo en Hebreos capítulo 12, verso 14, que dice, sigan la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Hebreos dice, fíjense que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón, el rencor, el odio hacia el otro, te quita la gracia de Dios. ¿Por qué te quita la gracia de Dios? Porque la gracia es perdón, es libertad, es restauración. Y todo lo otro es todo lo contrario. Y Hebreos dice que vos podés perder la gracia de Dios. Es tiempo de soltar, es tiempo de perdonar, es tiempo de alcanzar la gracia de Dios. No pierdas la gracia. Mi segundo consejo, mire lo que dice ahí, mantenete firme en la gracia de Dios. Pablo le dice a los Gálatas, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no se sujeten a la esclavitud. Si de Cristo se desligan, de la gracia habrán caído. Y es por eso que Pablo le dice a los Gálatas, ustedes están locos. Ustedes están locos queriendo volver a la ley. Ustedes están locos volviendo a los ritos. Ustedes están locos.
Empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois. Comenzaron por el Espíritu y terminaron de esa manera. Ningún hombre se justificará por la ley, pero la gracia, Cristo sí que te justificará. Mantenete firme en la libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No la pierdas. Mantenete firme en la gracia. Y por último, no dejes de crecer en ella. Dice que Jesús se fortalecía y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Él crecía en sabiduría, pero él crecía en la gracia. Quiere decir que en la gracia hay que crecer, hay que madurar. Y Pablo le dice, crezcan en la gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministra el otro como buenos administradores de la gracia de Dios. Pablo terminaba todas sus cartas. Si usted agarra, le dejo tarea, si usted agarra todas las cartas de Pablo al final, fíjese que al final a los filipenses, a los tesalonicenses, a los efesios, a los corintios, a todos le dice, y la gracia de Dios esté sobre sus vidas. El deseo más profundo es que la gracia de Dios esté sobre la iglesia, y mi deseo más profundo es que la gracia de Dios esté sobre la iglesia. Tenemos todo por ganar y nada por perder. Depende de nuestra actitud. ¿Qué actitud vas a tener? ¿Vas a aceptar en esta noche la gracia de Dios o la vas a rechazar? El versículo que más amo dice que cuando abundó el pecado, dígamelo usted, sobreabundó la gracia. Cuando abundó la oscuridad, cuando abundó el desastre, cuando nuestro país se cae en la oscuridad, sobreabundará la gracia. Hay solución para nuestras vidas, para nuestra nación, y está en Cristo.